Hola a todos. Espero te encuentres súper bien y bienvenido a ABC de Medicina, donde aprendes medicina a tu propio ritmo. En este video vas a encontrar las principales especialidades clínicas y médicas. Si estás buscando qué puede interesarte después de terminar tu carrera como médico, o si tienes curiosidad sobre alguna en particular. En un primer momento, estaremos repasando cuál es la diferencia entre las distintas especialidades médicas y cómo se clasifican. Después hablaremos de las principales especialidades por cada clasificación, es decir, quirúrgicas, clínicas y especialidades de laboratorio y cuál es el salario promedio para cada una. Además, al final del video encontrarás información sobre qué son las subespecialidades y algunas de ellas. Recuerda que esta es una comunidad para estudiantes creada por estudiantes, por lo que mantenemos nuestras interacciones amables. Para empezar, desde muy por el principio. La medicina es una carrera que se dedica al cuidado de los seres humanos, desde la prevención, detección o diagnóstico y hasta el tratamiento de las condiciones que nos afectan. Una vez eres médico, puedes especializarte en un sistema específico del organismo, como el cardiovascular, pulmonar, nervioso, reproductivo y demás dependiendo de tus intereses. De esta manera, podemos ofrecer un mejor servicio al ser expertos en un área. Para empezar tenemos a las especialidades clínicas médicas. Son los médicos que se enfocan en la atención al paciente desde un consultorio. Ellos se encargan del diagnóstico y tratamiento del paciente sin acceder a herramientas quirúrgicas. Las principales ramas que se derivan de esta clasificación son: la medicina general, son los primeros médicos que nos atienden cuando accedemos a un hospital o clínica. En Colombia los conocemos como médicos generales y aquí realmente no son reconocidos como una especialidad, como tal. Al ser el primer contacto con el paciente, de ellos depende un abordaje adecuado y la enorme responsabilidad de la prevención. Aunque la mayoría de los pacientes consultan a los médicos por algún malestar y esperan un tratamiento. Es importante reconocer que muchas veces un cambio de hábitos es la clave en el manejo y prevención de muchas enfermedades como la obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras. Por lo que, incluso si esto aplica para todos los médicos sin importar la especialidad de la que se encarguen, los médicos también deben educar a sus pacientes. Una vez el médico general te evalúa, puede dar tratamiento para algunos de los signos y síntomas presentados, mientras ordena exámenes para averiguar la causa. En el caso de salirse de su área, es el encargado de decidir a qué médico especialista debe ser remitido para abordar mejor tu condición. El salario promedio de estos médicos es de aproximadamente de 5 a 7 millones de pesos en 2022. También tenemos a la medicina interna. El médico internista es el encargado de atender pacientes adultos que consultan por distintas patologías que afectan los diferentes sistemas y dar el tratamiento correspondiente, al igual que el seguimiento. También tienen otras funciones como certificar tu capacidad para realizarte una cirugía estética, por ejemplo. De esta especialidad, en Colombia, se derivan distintas subespecialidades, para las cuales debe ser primero internista. Abordaremos algunas de ellas al final del video. Estos médicos cuentan con un salario promedio de 12 millones y medio. Con funciones muy parecidas tenemos a la pediatría. Los pediatras son los médicos que atienden pacientes niños desde el momento en el que nacen hasta el final de la adolescencia, más o menos hasta los 18 años. Son el equivalente de un internista pero para los niños. Estos médicos cuentan con un salario que puede variar entre los 10 a los 12 millones. De la misma manera no podía faltar la geriatría. Son los médicos que atienden pacientes que son adultos mayores, y las enfermedades que son específicas a este grupo de edad. Son el equivalente de un médico internista pero para los adultos mayores. Pueden ganar mensualmente aproximadamente 5 millones. Por otro lado, tenemos a la oftalmología. Son los médicos encargados del cuidado de los ojos y las patologías que se relacionan. Aunque tiene mucho sentido, en Colombia no es tan usual que ellos se encarguen de recetar tus gafas.
sino más bien, de tratar cataratas, que es cuando el lente o cristalino de los ojos se vuelven opacos. Pueden realizar algunas intervenciones ambulatorias también. Pueden ganar entre los 7 y 8 millones de pesos. Muy diferente a las anteriores está la psiquiatría. Si algo es cierto, es que para ser médico no tiene que gustarte la sangre y esta es la prueba. Los psiquiatras son los encargados de las condiciones mentales o psicológicas que se denominan trastornos. Se encargan de su diagnóstico y tratamiento y es de suprema importancia porque, contrario a lo que normalmente se cree, son muy comunes. Es más, un dato curioso es que los trastornos psiquiátricos son incluso más comunes en el personal de la salud, como la ansiedad y la depresión. Incluso nos consideramos población de riesgo para estas condiciones. Pueden ganar aproximadamente de 6 a 8 millones de pesos. Otra especialidad muy importante es la medicina de cuidados intensivos. Son los médicos encargados única y exclusivamente de atender a los pacientes que se encuentran en situaciones delicadas en un hospital. Son de vital importancia porque generalmente estos pacientes presentan condiciones que necesitan un tratamiento inmediato y también se encargan de clasificar la severidad de las condiciones de los pacientes para priorizar a los que más lo necesiten. Pueden tener un salario entre los 9 y 14 millones de pesos. También y en un campo superinteresante tenemos a la infectología. Son los médicos encargados en diagnosticar y tratar las enfermedades infecciosas, como las provocadas por virus como el COVID, bacterias como la E. coli, hongos y parásitos. Son de vital importancia porque la educación que brinden a sus pacientes es muy relevante en el tratamiento y prevención de una reincidencia de este tipo de enfermedades, que generalmente se asocian a las condiciones en las que vivimos y los hábitos que tenemos. Pueden ganar mensualmente entre 5 a 7 millones de pesos. Último, en esta categoría, tenemos a la anestesiología. Son los médicos que se encargan de atender a pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente por medio de la anestesia. Deben estar durante todo el procedimiento hasta el postoperatorio mientras el paciente recupera la conciencia, para monitorizar que todo se lleve a cabo de la manera correcta. Estos médicos pueden ganar hasta 14 millones en promedio. Ahora abordaremos las especialidades quirúrgicas. Los médicos que las ejecutan entonces son los famosos cirujanos. Su función está en alterar al organismo como medida terapéutica para reemplazar estructuras que ya no funcionan bien. También pueden intervenir de manera preventiva, como en el caso de remoción de tumores. En esta categoría encontramos especialidades como la cirugía pediátrica que, como su nombre lo indica, se encarga de los niños. Su salario empezaba en los 6 millones de pesos en el 2019. La cardiovascular que se encarga no solo del corazón sino de todos los vasos que llevan sangre a través del cuerpo, y pueden ganar hasta 18 millones de pesos. Los cirujanos plásticos que se encargan de las modificaciones estéticas y de las reconstrucciones estéticas y funcionales que requieran sus pacientes y en 2020 podían generar desde 6 millones de pesos. El neurocirujano encargado no solo de intervenir el cerebro, sino a nivel distal en el cuerpo los distintos nervios que puedan estar afectados, generando en promedio 14 millones mensuales. Además, la cirugía general se encarga de las intervenciones que se hacen en el sistema digestivo, y cuentan con un salario entre los 13 a 14 millones de pesos. La ortopedia, que además de los huesos, se encarga de músculos y articulaciones y generan un salario entre 10 a 11 millones mensuales. También tenemos especialidades médico-quirúrgicas, que realizan procedimientos pequeños, además del diagnóstico y manejo de diferentes patologías dependiendo del área de experticia, como lo son la ginecobstetricia, que interviene en el aparato reproductor femenino, durante el parto y durante el embarazo. Tienen un salario en promedio de 9 millones de pesos. La dermatología son los médicos encargados de cuidar de la piel y las condiciones que la pueden afectar, además de las uñas y del cabello. Generan un salario en promedio de 6 millones de pesos. La otorrinolaringología
que se encarga del aparato auditivo y de las vías respiratorias, ganando hasta 7 millones de pesos. Por último, tenemos a las especialidades de laboratorio, como la genética. Se encarga de la detección de enfermedades congénitas, su manejo y su prevención en términos de su descendencia, ganando hasta 5 millones de pesos. La medicina nuclear o la radiología, que se encargan de la lectura de pruebas nucleares para ofrecer un diagnóstico certero, ganando hasta 20 millones mensuales. Además de todo esto, una vez termines tu especialidad puedes estar interesado en ciertas actividades más que en otras o que quieras profundizar más en algunos conocimientos. En estos casos puedes realizar una subespecialidad. Una de las más conocidas es la cardiología. Cardiología es una subespecialidad de la medicina interna en Colombia. Aunque existen universidades que te permiten ser cardiólogo sin ser internista, se dedican al cuidado del corazón y del sistema vascular de las personas, ganando aproximadamente 18 millones de pesos. De la misma manera que la cardiología pediátrica es una subespecialidad de la pediatría y se encargan de los niños y adolescentes, ganando 15 millones de pesos. Algunos de ellos podrán realizar pequeñas intervenciones por medio de catéteres, y son cardiólogos hemodinamistas. De la misma manera, puedes encontrar otras especialidades que también se derivan de la medicina interna, como la neumología cuidando los pulmones con 12 millones mensuales. La nefrología, cuidando los riñones y ganando hasta 13 millones mensuales. También encontrar su equivalente en el cuidado pediátrico. Esto si quieres enfocarte más en un sistema que otro. Otro ejemplo de subespecialidad es la perinatología. Es una subespecialidad de la obstetricia que se encarga del cuidado del feto dentro del cuerpo de la madre, ganando hasta 35 millones de pesos en 2014. Habrás notado que los salarios varían mucho y que podías tener expectativas diferentes. Esto se debe a que muchos de estos médicos también tienen un consultorio particular con ganancias muy diversas y que muchos de ellos pueden tener más de un trabajo, variando la cantidad de horas trabajadas. ¿Ya sabes qué especialidad te gustaría estudiar? Llegamos al final del video. Espero que hayas aprendido algo sobre las especialidades médicas, que este video haya sido de ayuda. Deja tu like y suscríbete para encontrar más de este contenido y deja un comentario con preguntas. En este canal las amamos.